Bienvenidos gladiadores y gladiadoras a un nuevo video de Un Cartonazo. En nuestro video número 47 y el tema del día de hoy es cómo determinar el valor de una carta. Pero si tú andas buscando cartitas nuevas, ¿no es cierto? Estos nuevos kits que se filtraron y que se hicieron spoiler de primera era, o bien estás esperando los productos de segundo bloque como Guerrero Jaguar, Vendaval, Barbarie, o también si eres de aquellos que les fascina y les gusta el bloque Furia y que estás esperando esta nueva caja de cartas o display de leyendas o los nuevos kits, ¿cuál es la tienda elegida? El Reino de los Duelos. www.elreinodelosduelos.cl o bien la tienda física, ¿no es cierto?, que queda cerca ahí del mall Espacio M, cerca de Plaza de Armas, Estación Plaza de Armas o bien Metro Santa Ana. Puedes ir y comprar todos los productos relacionados con el juego número 1 del reino. También quería dar las gracias nuevamente a cada una de las personas que comenta, sigue el canal, se suscribe a él. Día a día estamos recibiendo muchas muestras de cariño de todas las personas, de todos los jugadores y de todos los gladiadores, ¿no es cierto?, que nos acompañan, que nos comentan, que nos dan consejos, que nos dan sugerencias y que comparten nuestros videos. También un fuerte abrazo y un agradecimiento a todas aquellas personas que son creadores de contenido y que se unieron al canal como canales aliados, como por ejemplo Mil Argentina, Lugar 7 Games, Sombra y Oscuridad, el Antimeta, el Reino de los Duelos, el Tártaro Mil, el Team Sin Dios ni Ley, el Clan Bajala, el Team Negro, Fenry Star, Jorge López Orrego y también las páginas de Instagram de Merca del Mil y Baúl Mitero. También Stoker, como también, ¿no es cierto?, a Mil Historiador y también a Leyendas Inmortales, el cual fue nuestro último video, un video colaborativo en el que nos explicó cómo estaba Imperio, cuáles son sus mecánicas, qué atractivo tiene y por qué también puede ser bastante, ¿cómo se dice?, bastante llamativo o motivador poder probar y poder participar en ese tipo de juego. Además, por último, a cada una de las personas que nos ve en distintos lugares del mundo como de Chile, muchas gracias por todas las muestras de cariño y por todas las demostraciones de afecto que nos dan día a día. Ahora, el tema del día de hoy es cómo determinar el valor de una carta. Es decir, ¿cómo se determina el valor de una carta? Sabemos que en Facebook, por ejemplo, siempre dicen el valor de la carta X es este. O bien, oye, no, mira, ¿sabes qué? El valor de esta carta subió. Subió porque X cosa se puede jugar más y sube de valor. O bien otra carta, no, mira, ¿sabes qué? Esta ya tiene un valor bastante bajo porque se encuentra baneada. En el canal hemos ido intentándonos, ¿no es cierto?, ir explicando cómo se pueden determinar los valores de las cartas o de los productos. Tuvimos un video, por ejemplo, si las cartas baneadas, ¿por qué le afecta el valor? O bien la oferta y la demanda en mitos y leyendas. Y en el día de hoy queríamos tratar un tema en específico, o sea, cómo la comunidad o los jugadores o las tiendas determinan el valor de las cartas. Y acá colocamos 7 elementos, 7 conceptos que podrían determinar o establecer un posible precio. Y por ejemplo tenemos el número 1 que dice que es la posibilidad de jugar la carta en múltiples mazos, ya sea que sean cartas de base o que se coloquen en todos los mazos. Eso es el primer concepto. Eso es lo que comúnmente los jugadores le llaman una carta staple, que quiere decir que se pueda utilizar en todos los mazos o en todas las versiones de estrategias que yo pueda o necesite ocupar dentro de un formato de juego, que puede ser, por ejemplo, primera era, primer bloque, segundo bloque, ¿no es cierto?, o imperio, escuelas elementales, etcétera, etcétera. Después, por ejemplo, también la redundancia de esa carta, si es consistente para la estrategia, o sea, si me sirve sí o sí para la estrategia, o bien sí, a veces sí, o a veces no, o dependiendo del mazo, ya se entiende, o sea, cuál es la consistencia de esa carta. Si esa carta es buena, se utiliza siempre. Por ejemplo, en primer bloque tenemos mucho lo que es la competencia o la competitividad en formatos raciales, entonces un determinado aliado de una determinada raza, por ejemplo, se ocupa siempre en todos los mazos, o bien tiene alguna diferencia. En algunos mazos sí, en algunos mazos no. Eso también ahí podríamos determinar el valor de la carta.
También, por ejemplo, el coste de una carta o que se rebaje el coste. Por ejemplo, las cartas coste 0, 1 y 2, sabemos que dentro de un formato de juego van a ser altamente requeridas, altamente codiciadas. Y no va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Una carta de coste 5, coste 6, coste 8, porque va a costar mucho colocarla en juego. Entonces, esa situación o esa característica o elemento sí es importante para poder determinar, ¿no es cierto?, el valor de una carta dentro de un mercado. Punto 4. Comparar lo que ya ha salido con lo que ya existe. A ver, o bien, comparar lo que sale con lo que ya existe. Sabemos, y no es un secreto, de que tanto en primera era, primer bloque, ¿no es cierto?, y lo más probable que dependiendo de cómo salga o cómo se dé el formato de segundo bloque, saquen cartas nuevas. Entonces la pregunta de rigor es, ¿esta carta nueva que está saliendo es lo mismo de lo que ya existe? ¿Ya? Por ejemplo, salieron muchos spoilers de lo que va a ser Primera Era. Chicos, Primera Era se viene con todo. Entonces es y va a ser un formato de juego muy entretenido porque ya va a estar bastante equilibrado y con estos nuevos kits, ¿no es cierto?, que van a venir de todas las ediciones, el Reto, Mundo Gótico, la Ira del Nahual, Ragnarok, la Cofradía y Espíritu de Dragón, más estos kits son más de 120 cartas nuevas. Entonces, en este momento se va a comparar mucho de que lo que está saliendo sirve más o sirve menos de lo que ya existía, y si lo que ya existía no se sobrepone a lo que va a salir, las cartas de edición van a seguir subiendo de precio. Entonces, eso es sumamente importante. Lo mismo también, por ejemplo, pasó con el bloque Furia, que salieron unas cartas nuevas en los sobres de Despertar Gótico. Y también la pregunta es, ¿esas cartas que salieron van a ser o son mejores de las que ya existían anteriormente? También se pregunta. O bien las famosas cartas que venían en los toolkits, ¿no es cierto?, de primera era. O sea, de primer bloque. ¿Son mejores de lo que ya existía? Por ejemplo, Espada Larga. ¿Es mejor que Hacha de Batalla? Se comparan, se ven, se cotejan, se pueden decir, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una comparación y vamos a poder decir, ya, esta carta es mejor, es peor, etcétera, etcétera. Si es un formato racial, ¿qué determinancia tiene? O sea, por ejemplo, sabemos que en primera era el bárbaro es una raza muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Por ende, si es bárbaro y además tiene coste bajo, es consistente, tiene que estar en todas las barajas bárbaro y la posibilidad de jugarla en múltiples mazos, ya sea en formato libre, racial edición extensión o racial formato o soporte libre, créanme que esa carta racial va a tener un valor mucho mayor. También es determinante si una carta es circunstancial o no. Esto tiene relación con el punto 2, ¿no es cierto?, de que si esa carta es consistente o no, o bien queda determinada para una determinada circunstancia dentro del juego. Por ejemplo, en primer bloque, el año pasado, salieron los kits raciales de Espada Sagrada y Helénica. Y dentro del kit héroe venía un oro que se llamaba Héroes. Y muchos decían, por ejemplo, que esa carta era circunstancial. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Leónidas, que decían, ¿sabes qué? Esa carta también va a ser circunstancial. No puedo poner más de 2 o 3 en el mazo, o más de una, o voy a jugar con una, porque no tiene mucha consistencia con la estrategia. Por ejemplo, hay estrategias del héroe en primer bloque que son determinadas para el control, otras que están determinadas para la plaga, por ende Leónidas no es tan relevante, etcétera, etcétera. Son situaciones que te van determinando o te van señalando cuál es el valor de una carta. Y por último, ya tenemos la frecuencia de la carta, ¿Cuántas cartas de ese tipo vienen en una colección? Ya que es lo que también algunos le denominan las short prints. Short prints. ¿Qué son las short prints? Son cartas que tienen poca frecuencia y que además son costosas y valiosas por el hecho de que la edición en sí trae muy poquitas cartas dentro de la colección. Sabemos que cuando uno imprime la edición, ¿no es cierto? Cuando la empresa imprime la edición,
las imprime en unos pliegos, llamemos pliegos de cartulina, gigantes, ¿no es cierto?, en el que vienen las cartas y ahí determinan la frecuencia. Y cuando esa frecuencia es baja, recibe esa calificación de short print. Yo prefiero señalar o decir una carta con frecuencia baja, ¿ya? Entonces, estos 7 elementos podrían ser determinantes para poder establecer un valor o un precio, ¿no es cierto?, de una carta en el mercado, en los grupos de Facebook, ¿no es cierto?, también en una subasta, en las tiendas y dentro de la comunidad, independientemente del bloque o de formato de juego que el gladiador, ¿no es cierto?, participe y compita, ¿no es cierto?, de forma constante y frecuente. Ahora, yo quería dar, ¿no es cierto?, algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros miramos los 7 puntos ya anteriormente señalados, acá tenemos 4 cartas. Tenemos Odín, Walquiria, Zeus y Flechero. Primero que todo es si se pueden utilizar o si se utilizan en todos los mazos, la respuesta es sí. Mientras se puedan ocupar, van a ir siempre, 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 ¿no es cierto?, en todos los mazos. ¿Dependen de una estrategia en específico? No. ¿Por qué? Porque me da búsqueda, me da anulación y me da robo. Por ende, van a ir siempre. ¿El coste de la carta es un coste elevado o es un coste bajo? Es un coste bajo. Por ende, también me va a facilitar y permitir su jugabilidad en cualquier etapa del juego, sea al inicio, al medio o al final. ¿Qué frecuencia tiene? Ya, ahí tienen una baja frecuencia. ¿Es circunstancial o no? No son circunstanciales porque van a depender de cada estrategia. O sea, van a depender de en qué momento se jueguen, pero van a servir para toda estrategia. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea de poder analizar o decir, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué estas cartas son costosas o por qué son caras? Y la respuesta está acá, en los 7 puntos, ¿no es cierto? Posibilidad de jugar la carta, consistencia o redundancia de la misma, coste, comparación con lo que ya va a salir, ¿no es cierto? Todo lo que va a salir en primera era no se compara con esto, si es racial o no, si es una carta circunstancial y la frecuencia que estas tienen. Sabemos que la Walquiria tuvo una frecuencia muy baja en su momento, o también, por ejemplo, el flechero, la escasez que este tiene. Ahora bien, también sabemos, por ejemplo, que una frecuencia o un valor de una carta también puede estar con la posibilidad de que el jugador tenga acceso a ella. Por ejemplo, la carta Hiawatha salió en el reto, no obstante de que en la cofradía salió una segunda versión, de manera tal que tiene una mayor probabilidad o posibilidad de ser adquirida o ser comprada o tener en cuenta, ¿no es cierto?, por los jugadores versus, ¿no es cierto?, a la carta Elfos Arqueros, que es de raza bárbaro y te señala o dice que si es destruida puedes robar 3 cartas de tu castillo o puedes botar las 3 cartas del castillo oponente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una carta que te da daño o bien te puede dar robo. Más encima tiene un coste 2 y más encima es de raza bárbaro. Por ende, no es circunstancial, va a ir siempre sí o sí en todos los mazos bárbaros. Tiene un bajo coste y además tiene una frecuencia baja. Desconozco cuánto es el valor de un elfo arquero, pero me imagino que debe estar por sobre los 10.000 o 20.000 pesos el de edición, porque la frecuencia de la carta de Ragnarok son bastante raras y depende, ¿no es cierto?, de la persona que te la venda, pero es una carta extremadamente cara por la frecuencia, por la jugabilidad, porque también te permite, ¿no es cierto?, hacer un daño al oponente o bien tener un robo, cosas que son esenciales y elementales dentro del juego. En primer bloque, acá también tenemos ejemplo en primer bloque. Por ejemplo, la fe sin límite, siempre que se pueda jugar, va a ir. El Fergus, siempre que se pueda jugar, va a ir. Como también sabemos, ¿no es cierto?, que la gaita y la serpiente negra en determinados formatos son relevantes, esenciales y de gran importancia al momento de jugar. La serpiente negra mínimo debe estar por unos 80.000 pesos chilenos. Las gaitas, 30.000 pesos, 40.000 pesos la he visto en algunos lados. Del Fergus no creo que esté por menos de 15.000 o 20.000 pesos. Y la fe sin límite de edición tampoco creo que esté por debajo, debe estar entre unos 10.000 o más. Entonces, ¿por qué? Porque son cartas que, por ejemplo, la serpiente negra en el sombra va a ir sí o sí.
el Fergus en el mazo defensor va a ir sí o sí. Si la gaita está en un formato racial libre o racial edición, va a ir sí o sí. ¿Y qué decir de la fe sin límite? O sea, tienen baja frecuencia, no son circunstanciales, se pueden utilizar en todos los mazos en la medida que sea posible dependiendo del formato de juego, por ende el valor de dichas cartas va a ser elevado. Pero también existen situaciones, por ejemplo, en que cartas que son muy buenas, por ejemplo, Sir Percival, ¿no es cierto? Que es o algunos dicen que es el mejor removal que tiene, ¿no es cierto?, primer bloque. Cabe tener presente de que se han hecho tantos Sir Percival que el valor de la carta original puede que se vea afectado. Tenemos el Sir Percival de Compendium, tenemos el Sir Percival del kit racial Caballeros y tenemos el Sir Percival Full Art, ¿no es cierto?, que venía en los kits de leyendas de primer bloque. Por ende, es cierto que la carta de Espada Sagrada puede ser o puede ser rara o puede ser cara, entre comillas, pero el hecho de que salieran tantos reprints de la carta tantas veces imposibilita o impide que ese valor sea elevado. Por ende, la frecuencia o el radio de esta carta es elevado de manera tal que va a afectar el precio. Aquí es lo que voy con esto, chicos, que estas 7 normas o leyes de cómo determinar el valor de una carta se pueden considerar tanto para determinar si el valor de la carta es alto o bien si el valor de la carta es bajo, ¿ya? Entonces, en el caso de Sir Percival, como tiene una frecuencia tan alta dentro del juego y dentro del mercado, su valor se ve disminuido. No así Marco Antonio, ¿ya? Porque Marco Antonio es una de las cartas más raras y de poca frecuencia que tuvo Encrucijada. De manera tal que por más que saquen Marco Antonios Full Art o bien como en el kit del mazo héroe, y existe la ficha, ¿no es cierto? O la carta accesible para que todo jugador pueda jugar su estrategia, el Marco Antonio de Encrucijada no va a bajar de los 100.000 pesos. No va a bajar de ese monto. Incluso yo he tenido conocimiento de que hay personas que lo han vendido a 180.000 pesos chilenos. De manera tal que es una carta que por esencia nació rara y va a seguir siéndolo porque cada día los jugadores lo van a intentar guardar más para poder vender más caro. Y la habilidad que tiene esa carta puede ir en todo mazo porque dice única, tus demás aliados de raza héroe ganan una fuerza y no se pueden jugar talismanes. O sea, tiene una carta que poca frecuencia. Segundo, no es circunstancial. Tercero, si se juega en el mazo héroe, por ejemplo, va a ir sí o sí si es que no está baneada. Cuarto, la frecuencia que tiene, ¿no es cierto?, es baja. Quinto, el coste de la carta tiene un coste bajo, se puede jugar ya en el primer turno. Entonces son todas esas cositas o todos esos elementos que se tienen en cuenta al momento de determinar el valor de una carta. Y si tenemos, ¿no es cierto?, los ejemplos también del bloque Furia, las 4 cartas que estoy mostrando acá en este preciso momento van en todos los mazos. O sea, no hay mazo de bloque Furia que no tenga Fe sin Límite, que no tenga Bolas de Fuego, que no tenga Guillatún y que no tenga Valkyria. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque al igual que como les mostrábamos anteriormente en una diapositiva más atrás, ¿no es cierto?, lo que es primera era, el Odín viene a ser lo que es la Guillatún. La Valkyria sigue siendo la Valkyria, ¿no es cierto? La Fe sin Límite viene a ser el flechero. Y acá la única diferencia entre la diapositiva de primera era versus a la de bloque Furia es que en una teníamos robo con Zeus y acá tenemos, ¿no es cierto?, un removal que es con bola de fuego. Pero son cartas que van a ir en todos los mazos. Por ende, el valor de esas cartas, ¿no es cierto?, va a ser un valor que va a ir por sobre al de otras cartas. Ahora, algunos me podrán decir, oye, cartonazo, pero en verdad no son tan caras esas cartas. Bueno, lo mismo estoy diciendo. Dentro de las 7 normas, ¿no es cierto?, estaba la frecuencia. Y Furia fue una edición tremendamente vendida. Por ende, existe una mayor probabilidad de encontrarla en el mercado porque la cantidad de cartas de dicha edición que se vendieron es tan elevada que no es difícil conseguir. Y además que también sacaron productos de ediciones completas en los cuales también permitían que fuera accesible. Entonces, la frecuencia también determina el valor de la carta. O bien el nivel de coleccionabilidad, si es que es de edición o bien si es una carta reprint. Porque el reprint afecta el valor de la carta como también el baneo afecta al valor
de la carta. Espero que el tema del día de hoy haya sido de su agrado, que también al momento de comprar una carta o al momento de vender una carta, ustedes tengan estos elementos y estas cosas en consideración, porque van a servir para establecer si es que el precio que le están vendiendo a ustedes es el correcto o no. Ahora, cada persona es libre de poder gastar su dinero en lo que estime pertinente o conveniente para él. Y si él quiere pagar de más porque quiere tener esa carta sí o sí, ya eso es un problema del consumidor propiamente tal, sin perjuicio de que bajo esas 7 normas o de qué manera se puede establecer un valor de una carta, te va a ayudar a poder sacar en promedio si lo que tú estás pagando es un justo valor o un justo precio. Juega donde quieras, juega como quieras, juega mitos y leyendas, larga vida al juego número 1 del reino y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Adiós!